Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra quinta reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición, organizada como cada mes por la Subcomisión Científica de la SAN, de la cual soy miembro. Mi nombre es Silvina Tassat y les doy a todos la bienvenida para esta hermosa disertación que vamos a escuchar a continuación. El hígado, el músculo, el, el corazón, bueno, todo este continuo, el riñón. Vamos a estar aprendiendo mucho de la licenciada Bárbara Paricio, mi colega, mi amiga, y se las voy a presentar a continuación. Bárbara es licenciada en nutrición, directora de la Diplomatura Renal y Nutrición de la SAN, por Nutrinfo desde hace 25 años, es directora y docente de posgrado de cardiometabólico en Nutrinfo, es coordinadora y docente de posgrado de metabolismo, hormonas y nutrición de Nutrinfo, es docente posgrado de la Universidad Nacional de La Plata en obesidad, es docente de la especialización clínica de la UBA, es coordinadora del grupo de estudios cardio, reno, hepato, metabólico de ALEN, Exadin, es ex docente de la carrera de nutrición en la Universidad Nacional de Entre Ríos, creadora de NutriEduc, herramientas educativas para profesionales de salud, que muchas de nosotras pasamos por los stands en los congresos para adquirir material educativo muy útil y muy didáctico. Barbie, el Hola auditorio es todo Silvi. tuyo. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Ahora voy a compartir pantalla. Antes que nada, reflexionar, Silvi, casi 40 colegas, como decíamos hoy con Ceci Martinelli, que ahí está, que estamos todos en Narnia, porque después de fin de largo, en el medio del mundial, con las vacaciones de invierno que se vienen. Así que bueno, recontra, sorprendida y agradecida. Y como puse bastante contenido acá en este continuo, vamos a compartir pantalla, así ya arrancamos. Vos ahora me decís si estamos bien en la presentación, se ve bien. ¿Sí? ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, arrancamos. Bueno, primero, Vamos. por supuesto, gracias a la SAN por la invitación y sobre todo, Silvi, a vos, amiga, colega y sobre todo, gran admiración hacia todo tu trabajo y hacia todo el trabajo y la revalorización que haces con respecto a los licenciados en nutrición. Así que juntas pensamos este tema del continuo, cardio, reno, hepato, metabólico. Ahora vamos a ver que se agregan más órganos y sistemas cada vez más. Y lo pensamos como un poco la mirada nutricional, desde el tejido adiposo hacia las etapas que continúan, haciendo un poco de foco en las estrategias nutricionales diferenciales que pueden tener el corazón y fundamentalmente también la parte renal. Para poner un poco a modo de introducción, hay un montón de trabajos que tienen gráficas preciosas. Este es un trabajo que a mí me gusta mucho, que tiene unos añitos, es del 2022, pero deja en claro cómo el tejido adiposo está en un eje central en este continuo. Esa disfunción, ese aumento de tejido adiposo y esa disfuncionalidad son las que inician esa cascada de daño metabólico, en donde obviamente tenemos actores de reparto, como son el riñón, el corazón, el hígado, y donde se comparten mecanismos que conectan estos órganos y sistemas, como son la inflamación crónica de bajo grado, como es la resistencia a la insulina, como es el estrés oxidativo, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo lo que es la disfunción endotelial y obviamente factores genéticos y epigenéticos. Y los nombro porque obviamente las estrategias nutricionales están orientadas a eso. Y toda esa cascada y toda esa interconexión, por supuesto, lleva a consecuencias clínicas como la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, también alteraciones neurológicas. Por eso hoy hablamos del continuo cardio, reno, hepato, neuro, osteometabólico, y así se van a seguir sumando órganos y sistemas, y por supuesto mayor mortalidad. Y como siempre decimos, no se trata de bajar de peso, no se trata de controlar la glucemia, no se trata de controlar la tensión arterial, sino que se trata de proteger simultáneamente estos órganos y sistemas.
Y esta es otra gráfica con la que yo empiezo muchas veces a la hora de hablar de lo cardio-renopatometabólico, porque para mí es una gráfica preciosa de un trabajo que también es del 2023, pero es una gráfica recontra ilustrativa de cómo ese tejido adiposo, al superar su capacidad de alojamiento de grasa, obviamente desborda y tiene efectos multisistémicos y alteran la homeostasis de todos los órganos y sistemas. Fíjense, como si fueran islas conectadas por un río. Es decir, ese río va inundando cada uno de esos órganos y sistemas y obviamente causa alteraciones. Por eso siempre decimos que la punta del ovillo es ese tejido adiposo disfuncional y por eso lo llamamos desde la adiposopatía hacia el resto de de la cascada. Y este es un trabajito bastante nuevo del 2026, pero justamente pone el eje en por qué cada vez agregamos más órganos y dentro de los cuales a un gran actor que es el hígado y hablamos del cardio, hepato, reno metabólico. El orden de los factores igual no altera el producto, siempre que esa H esté. Por eso se habla de mantener la H silenciada, es decir, no incluir al hígado dentro de este continuo, perpetúa una tensión parcial y fragmentada y hay que integrar la dimensión integrar la dimensión hepática obviamente es una necesidad clínica para una medicina integral. Por eso reconocer que la estetosis hepática de origen metabólica no es una consecuencia pasiva, sino que es realmente un actor protagónico, un conductor de este daño cardiovascular y renal. Nosotros vamos a hablar de cómo estadificar, digamos, el daño cardiovascular y renal y también es obligatorio hacer el cálculo del índice FIB-4 y obviamente unificar el tratamiento y trabajar de manera temprana en terapias integrales como vamos a ver hoy. ¿Se me escucha bien por ahora? ¿Estamos bien? Bueno. Perdón, ¿se escucha bien? Estaba silenciada yo. Ah, no, ¿Se bárbaro. escucha Yo por las bien? dudas, vos me mandás mensajes, Silvi, si pasa algo. Tranqui. Lo que Yo, quiero decir que estamos acá desde Zoom y también estamos por YouTube, así que todos los que quieran dejar preguntas, déjenlas, que después cuando termine toda la presentación vamos a responder la mayor cantidad bárbaro. de preguntas posibles de los dos Bueno, sitios. perfecto. Bueno, por supuesto, al hablar de este síndrome tenemos guías nuevas, así que vamos a mencionar o vamos a centrar varias de las estrategias terapéuticas en función de estas guías. Estas guías obviamente hablan de ese continuo. En ese continuo tenemos todas estas etapas que hace años venimos trabajando. En la etapa cero, por supuesto, está esa prevención primordial, en donde está esa persona que no debería tener factores de riesgo de estos 8 esenciales que tienen que ver con esa salud cardiovascular. La etapa uno centrada en el tejido adiposo, la etapa 2 donde aparecen los factores de riesgo clásicos y la etapa 3 y 4 centrada en esa enfermedad cardiovascular subclínica y clínica o su sinónimo de patología renal y divide hoy sí la etapa 4 en esta falla renal subclínica o la etapa 4B la deja como esa falla renal grave, ese filtrado por debajo de 15 o esa persona en tratamiento sustitutivo de la función renal. Es decir, que habla de una etapa 4A y 4B en función de la gravedad de esa patología renal. Y estas guías también hablan mucho de la red que está interconectada a lo largo de la vida y que en países como el nuestro, donde obviamente los determinantes sociales marcan factores de riesgo. Hoy se hace mucho foco en ese continuo cardiometabólico desde los factores genéticos, desde la epigenética, desde la exposición temprana, digamos, intraútero, hace esa mirada entérica, esa mirada en la microbiota, en las infancias, en todos los determinantes sociales de la adultez y por supuesto después se meten los mecanismos centrales que llevan a la progresión del continuo cardiometabólico. Y fíjense algo interesante que es que los determinantes, y acá estamos en el horno pensando en nuestro país, pero los determinantes sociales empiezan a estar dentro de esta manera de evaluar cardiovascularmente a través de este cálculo PREVENT, que hoy hablan tanto las guías, como un signo vital clínico. Es decir, los factores que llamamos clásicamente no médicos, modifican directamente las vías biológicas y limitan la adherencia terapéutica. Entonces, el índice de privación social ya está integrado dentro del cálculo de riesgo cardio-reno-hepatometabólico. En los adultos, por ejemplo, la inestabilidad de vivienda, la inseguridad alimentaria, la tensión financiera, Dios mío, en donde estamos nosotros, y el transporte, la exposición a la violencia son factores de riesgo para hablar de una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 o 30 años. Y en los jóvenes,
el tamizaje está dirigido a cuidadores, es decir, la adversidad temprana afecta a la salud hasta la edad adulta. Y estas son, digamos, integraciones que deben estar en ese registro médico y conectar con trabajadores sociales comunitarios. Y también cómo los determinantes sociales modifican el riesgo, tanto en países de ingresos altos como en países de ingresos bajos y medios. En países de ingresos altos, a través de obviamente el sedentarismo, los entornos llenos de, digamos, ultraprocesados, el aislamiento social de la alta tecnología, el estrés psicosocial, y en los países de ingresos bajos, esa doble carga de malnutrición y sobrenutrición, la urbanización rápida, la contaminación ambiental, generan un daño endoteliar acelerado y una adaptación metabólica disfuncional, y son adversidades que se incorporan biológicamente alterando todo el sistema nervioso simpático e induciendo estos cambios epigenéticos que hoy se hace mucho foco en ese continuo, en ese riesgo del continuo. Por supuesto, si pensamos en las etapas que recién presentamos, desde la etapa cero, pero fundamentalmente en esa etapa 1 de un tejido adiposo aumentado y disfuncional, cuando hablamos del cribado, hablamos primero en lo que deberíamos hacer en todas las personas, que es tener una idea de la cantidad de grasa y de su ubicación, el índice de masa corporal, el diámetro de cintura. Luego también lo que deberíamos hacer en todas las personas, que es el registro de presión arterial, para ver toda la evaluación hemodinámica. Y luego empiezan a agregarse, a medida que generamos, digamos, que avanzamos en ese continuo, la necesidad de glucemia y hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico y la función renal. Hoy la función renal está muy puesta en la prevención en estos continuos por estas drogas cardiorrenales, y también se hace mucho foco no solo en lo que es el filtrado, sino en ese famoso RAC, que es esa relación entre la albuminuria y la creatinina, como una manera de evaluar más tempranamente. Y entonces las guías hablan de como un algoritmo en el que el estadio cero, en estas personas que están sanas y que en estos 8 factores de riesgo cardiovasculares no están ausentes, deberíamos anualmente medir índice de masa corporal y presión arterial, cada por lo menos 5 años lo que es salud renal, lípidos y glucemia, y a partir del estadio 2 se agrega anualmente la necesidad de evaluar lípidos, glucemia, salud renal, y fíjense que a medida que progresa el daño renal, se empieza a establecer este algoritmo de cada 3 o 6 meses tener esa albuminuria para poder hacer ese cruce entre el filtrado y la albuminuria, que ahora lo vamos a ver un poquitito más. De cada una de las cosas que vamos a presentar podríamos hacer reuniones de 1 hora. De este modelo Prevent podríamos hablar muchísimo. Es el que hoy, digamos, en estas guías se presentan para lo que es estimar riesgo cardiovascular en los próximos 10 a 30 años. Tiene las variables clásicas y tiene variables nuevas de precisión, por ejemplo, este RAC que hablábamos, estos condicionantes sociales que hablábamos. Por supuesto, todos esos factores son volcados, se hace esa calculadora Prevent y se hace ese riesgo, se calcula ese riesgo total cardio, reno, hepato, metabólico. Las comparaciones que podemos hacer es que en el lente tradicional, una persona con obesidad, con una hemoglobina glicosilada de 6 y pico, con un RAC de 80, con un triglicérido, con un filtrado alrededor de 60, 68 y un LDL elevado, sin eventos cardiovasculares, nosotros podríamos decir que no hay una diabetes establecida, que no hay eventos previos y que la decisión sería una observación y recomendaciones generales de estilo de vida. Y en esta lente Prevent, que está muy enfocada obviamente al tratamiento farmacológico, se habla de un riesgo considerablemente aumentado de 10 a 30 años, y la intervención farmacológica está plenamente justificada con todos los algoritmos que presentan estas guías. Con lo cual, para nosotros desde la intervención nutricional, la etapa cero es esa salud ideal donde índice de masa corporal y cintura están normales, normoglucemia, normotensión, perfil lipídico normal, sin evidencia de enfermedad renal y cardiovascular. Una etapa 1 donde los factores de adiposopatía se presentan, un IMC alterado, una cintura alterada, pero una glucemia hasta lo que sería una prediabetes, una glucemia hasta 125 o una glicosilada de 6,4. Y en la etapa 2 empiezan esos factores de riesgo clásicos de hipertensión, alteración lipídica, diabetes y enfermedad renal de moderado a alto grado. Antes de avanzar en el continuo, tengan en cuenta, y Silvi un poco hizo la presentación de esa manera,
que obviamente nos centramos en el tejido adiposo, pero hay un triángulo de comunicación en el que desde la terapéutica nutricional tenemos que siempre pensarlo, que es ese triángulo en donde están conectados el tejido adiposo, la mirada entérica y el músculo, y donde la disrupción de esta comunicación y de estas intervenciones orientadas hacia esos tres órganos, por supuesto, impulsan la inflamación crónica de bajo grado, la insulinoresistencia y el avance en el continuo. Por eso una de las grandes intervenciones que hoy tenemos en cuenta es pensar no en bajar de peso, no solo en bajar tejido adiposo, sino en esa recomposición corporal. Hoy estamos muy centrados en eso, en obviamente bajar tejido adiposo y aumentar masa muscular, aumentar también vigorosidad, funcionalidad del músculo, y por eso la mayoría de las guías y consensos hablan de medidas generales orientadas a diversidad alimentaria, orientadas a matrices saludables, a un aporte adecuado de macronutrientes, no solo proteínas, sino carbohidratos de calidad, grasas de calidad, a micronutrientes replicados de manera específica, por ejemplo, compuestos bioactivos que el patrón mediterráneo trabaja, a hormonas, en ese estatus hormonas tejido adiposo, como puede ser un cortisol elevado que obviamente va a impactar en no lograr una buena recomposición, en un entrenamiento innegociable, individualizado, dirigido, sistemático, incremental y obviamente en la variable de descanso. Estas son de esas fotitos que yo siempre digo para fotografiar ahí cuando empezamos a trabajar en ese continuo de una persona que está en una etapa cero, en una etapa de salud cardiovascular, renal, cardio, renopatometabólica, y empezamos a enfocar en esa optimización de composición corporal desde el trabajo específico en ejercicio, fuerza aeróbico, cardio, NEAT, proteínas de calidad, cantidad, distribución, fibra, carbohidratos, grasas, hidratación, manejo del estrés, sueño, como decimos, ese seguimiento inteligente, individualizado, personalizado, ese trabajo artesanal continuo. Yo estoy mirando siempre el teléfono que no se me corte, que no me digan se cortó. Bueno, y para marcar algunos rasgos particulares de cada una de las etapas, por supuesto tenemos este estadio cero donde no hay factores de riesgo presentes. Hoy estamos en esos 8 factores de riesgo que eran 7 y desde el 2022 se le da mucha injerencia al tema sueño, con esa alimentación saludable, con esa que acabamos de mencionar, los grandes pilares evaluada a través de diferentes cuestionarios validados, con un índice de masa corporal que debe estar normal, con valores de glucemia, presión arterial cuidados, esa actividad física de mediana intensidad arriba de 150 minutos o 75 vigorosos, con un sueño innegociable entre 7 a 9 horas, con medición de lípidos, con baja exposición nula a lo que es tabaco, vapeo y la exposición pasiva de humo como, digamos, grandes pilares, estos 8 pilares de estilo de vida que marca este continuo. Pero bueno, vamos a meternos en lo que a nosotros desde la terapéutica nos permite intervenir y donde seguramente cada uno de los que hoy están escuchando tienen la posibilidad de a diario encontrarnos con personas en esta primera etapa, en esa adiposopatía que hoy decimos, en ese tejido adiposo aumentado, en ese tejido adiposo disfuncional. Y hoy, como decíamos, esta es la punta del ovillo, esa pérdida de grasa y esa mejoría de adiposito va a hacer retroceder el riesgo, va a hacer que esa persona pueda quedar en esa etapa. Y si tuviéramos que hablar de grandes cambios que hoy tenemos en el manejo de obesidad, primero hablaríamos de que dejamos de hablar de obesidad para hablar de enfermedad central en el tejido adiposo, en adiposopatía o simplemente en obesidades. Obesidades distintas, tantas como personas, y obesidades que tienen un enfoque, una terapéutica nutricional muy distinta en función de distintos fenotipos. Fenotipos relacionados con la relación entre el tejido adiposo y las hormonas, fenotipos de comorbilidades muy distintas en cada persona, fenotipos de conducta ingestiva, el comportamiento alimentario hoy es algo que hace que la terapéutica nutricional sea muy distinta a cada una de las personas y obviamente también centrado en fenotipos de composición corporal. Por eso es que hoy hablamos de obesidades, que hablamos de
un enfoque metabólico muy distinto en el trabajo de la obesidad. Primero, porque dejamos de hablar en singular para hablar en esta situación plural, porque dejamos de enfocar en la pérdida de peso para pensar en la recomposición corporal, como recién decíamos, porque dejamos de pensar en dietas aisladas, desconectadas para hablar de un continuo, como estamos hablando hoy cardio-renal-hepatometabólico, y porque dejamos de hablar de esas restricciones calóricas severas, agresivas, que generan enormes mecanismos de compensación y de reganancia, y también dejamos de hablar de porcentajes fijos de macronutrientes, como yo he aprendido, esos 55, 15, 30, para hablar de esa alimentación antiinflamatoria con determinadas características. Con lo cual, ¿cuáles son los principales enfoques de esta primera etapa? Que también los marcan las guías cardio-renometabólicas nuevitas recién publicadas. En principio hablan de una restricción calórica moderada, partiendo de la realidad de la persona, es decir, deberíamos conocer cuál es su ingesta calórica y aplicar una reducción que puede ser de 500 a 750 kilocalorías por día. Patrones dietéticos saludables, que ahora vamos a ver grandes características, la suspensión, la supresión, la eliminación del alcohol, como dice una amiga nuestra experta en hígado, Pau Andrenachi, no hay límite seguro para el alcohol en este continuo. También las guías hacen bastante foco en la hipertrigliceridemia, ya en el continuo más adelante, cuando hablamos de esa hipertrigliceridemia más grave y hablan de por ahí la posibilidad de bajar grasas dentro de la dieta, obviamente tenemos que tener calidad de carbohidratos y también hoy estamos haciendo mucho foco en acompañar la terapéutica nutricional a los análogos GLP-1, con lo cual ¿cuáles son los objetivos de esta etapa 1? Promover la salud cardiovascular, facilitar la pérdida de peso, que sea sostenida y obviamente controlar todos los factores de riesgo y evitar la progresión en el continuo. Patrones saludables, las guías también hablan del patrón mediterráneo con esa mayor robustez, esa gran referencia global de todo el estudio que tiene el Mediterráneo. Como siempre decimos, replicarlo tal cual se ha estudiado para que realmente tenga el impacto que tiene, con todas las características que tiene este patrón mediterráneo en cuanto a proteínas, aminoácidos, calidad de grasa, compuestos bioactivos, ausencia de ultraprocesados hiperpalatables, presencia de prebióticos, ausencia de trans, y así podríamos seguir mencionando características. También las guías hablan del patrón DASH, enfocado en hipertensión y enfermedad cardiovascular, y en definitiva de todos estos patrones basados en plantas: pescetariano, vegetariano, vegano y estos que acabamos de mencionar. Las guías también hacen mención a dos estrategias muy de moda, que en esta etapa 1 podrían estar presentes. Una es el ayuno intermitente y otras son las dietas cetogénicas. Y un poco hablan de la eficacia de estas estrategias en el descenso de peso. El ayuno intermitente puede ser eficaz, pero no es superior a la restricción calórica, y como sabemos, en la ventana de ingesta tenemos que tener restricción calórica para que ese ayuno sea eficaz. No ofrece ventajas adicionales en la restricción calórica estándar con respecto a la salud cardiovascular, y podríamos decir que puede ser una opción de preferencia para la persona. En lo personal, en fenotipos hiperfágicos, en ese cerebro hambriento, en esas personas que consumen gran cantidad de calorías, comidas muy copiosas, podría ser una estrategia el generar, por ejemplo, 3 comidas abundantes y un espacio de ayuno eh, más prolongado, pensando en que a esa persona eso le puede ser funcional. Y con respecto a la dieta cetogénica, puede inducir un descenso de peso temprano, pero con todos los mecanismos de compensación que sabemos que genera en cuanto a menos gasto metabólico posterior, menos saciedad, más apetito en el quiebre, el cese de la dieta cetogénica, y tener en lo que es cardiovascular ese riesgo de hipercolesterolemia severa y ese aumento de riesgo cardiovascular general. Es decir, que podría implementarse con una gran supervisión, pero en esa relación beneficio-riesgo, en general tenemos más riesgos de lo que por ahí podríamos encontrar como beneficios. Y esto lo marcan las guías. Bueno, pasemos a etapa 2, a todos esos factores de riesgo también sumamente frecuentes, comunes, que se presentan y que hoy los estamos trabajando de manera compacta, de manera integral. Es decir, que vamos acumulando estrategias, estos patrones que acabamos de hablar, esas matrices que acabamos de mencionar, estas estrategias que acabamos de mencionar. Las guías, como les decía antes, sí hacen una mención en las hipertrigliceridemias graves, arriba de 500 miligramos, y hablan de este rebalse, de esto que hablábamos, de este
desbordamiento de la capacidad del adipocito, del cual tanto se habla, y ahí empieza a desparramarse como un río, como veíamos en la primera imagen. Y ahí hablan de implementar dietas bajas en grasas, evitar carbohidratos refinados y alcohol, y preferiblemente mediante derivación a dietistas. Yo diría que todas las etapas tenemos que derivar al licenciado en nutrición y trabajar juntos. Vamos a cerrar con una reflexión con respecto a eso. Y hacen mención las guías también a la necesidad de omega 3 en primera opción, obviamente, a través de alimentos ricos en omega 3, pero vamos a ver que también algo se menciona de suplementación. Y como estamos en la era de la suplementación, vamos a hablar de algo de suplementación en este continuo y en este síndrome cardiorrenohepatometabólico. Así que en esta etapa 2, patrones antiinflamatorios, patrones basados en plantas, las estrategias que acabamos de mencionar, y podríamos tener en cuenta en caso de hipertrigliceridemia severa estas cosas que acabamos de hablar. Y también a partir de la etapa 2, etapa 3, obviamente etapa 4, todo lo que es lo cardiovascular, pero para el equivalente de patología renal, hay algunas menciones. En principio, como veíamos antes, a partir de la etapa 2, el filtrado no sería suficiente, sería tardío para evaluar deterioro de la función renal, y por eso se habla de esta relación entre la albuminuria y la creatinina, en esta relación albuminuria-creatinina RAC, que eso permite evaluar personas que por ahí uno dentro de solo el filtrado, por ejemplo, un filtrado, para poner un ejemplo acá, de 50, lo pondríamos dentro de amarillo, y si hay una albuminuria, pasan directamente a colores naranja o rojos, donde avanzan en ese continuo y donde las estrategias pueden ser muy distintas. Y hablando de filtrado, aprovecho para hoy festejar que en lo personal yo me enteré la semana pasada, pero creo que ya está desde el 2025 publicado. Tenemos cálculo de filtrado con población nacional. Siempre usamos la fórmula EPI. Hoy tenemos del Hospital Privado de Córdoba, el grupo del doctor Fernández, una manera de calcular filtrado con población de referencia argentina, lo cual hace que sea mucho más preciso ese filtrado. Se ingresan, además de los datos que ingresamos en la fórmula EPI, albúmina, la posibilidad de evaluar riesgo en monorrenos, bueno, un montón de ventajas. Les dejo acá la cita porque está muy buena para tenerlo presente, aún los que no hacen renal, porque hoy en este continuo, ya en la etapa 2, estamos haciendo estimación de la función renal. Bueno, hasta aquí, etapa 0 sin factores de riesgo, 1, 2, 3. Como decíamos, tenemos patrones basados en plantas, patrones antiinflamatorios, medidas generales para trabajar en todos estos factores de riesgo. Abajo tenemos un patrón bajo en carbohidratos, moderadamente bajo, pero con proteínas vegetales dentro de proteínas, un patrón MIND derivado de DASH y de Mediterráneo, siempre con esa mirada también de replicar en la zona un patrón mediterráneo adaptado a la zona para bajar esa huella de carbono. Y por supuesto, a partir de la etapa 4 del deterioro más franco de la función renal, empezamos a decir, bueno, acá hay estrategias que van a ser un poquitito diferentes. Y vamos a tratar de simplificarlas para que todos podamos trabajar todo el continuo y no solamente aquellos que tengamos un poco más de experiencia en patología renal. Y vamos a hablar de las cosas que por ahí pueden ser de un poquito manejo distinto en esta etapa 4. Y sin duda, ¿saben qué título voy a poner acá? Voy a hablar de un gran protagonista en todo el continuo, como son las proteínas. Y reflexionar un poquitito, que por supuesto hablamos de proteínas de todos los orígenes, no solo de omnívoras, sino todo lo que tiene que ver con proteínas basadas en plantas, y tener en cuenta todo el rol que estas proteínas tienen en todo el continuo en cuanto a su impacto beneficioso en bajar la inflamación crónica de bajo grado, por su impacto en el músculo y en la liberación de mioquinas, por su rol en la obesidad, por aminoácidos bioactivos, por todo el rol que tienen los fenotipos de conducta ingestiva que permiten el descenso de tejido adiposo, por su rol en el soporte tiroideo y en la modulación de cortisol, en ese estatus hormona tejido adiposo que hablábamos antes, por su rol también importante en la recomposición corporal que hemos mencionado, por la modulación alimentaria que impacta positivamente en la liberación de nuestras propias incretinas que ahora vamos a ver, por su rol en la obesidad sarcopénica y por supuesto también por su rol en el tratamiento farmacológico con análogos. Entonces, reflexionar de todas las ventajas que tienen las proteínas en este continuo hacen que, ojo, cuando llega la etapa de complicación renal, es
pensar en dar ese hachazo furioso que dábamos hace unos años de 0,55 gramos, ojo porque estas ventajas tienen que seguir estando presentes en nuestro consultante. Entonces, la gran pregunta es cuánto de proteínas, ¿no? Primero vamos a las primeras etapas del continuo. Las guías prácticas como las EASO, las AC 2025, las guías canadienses que han marcado ese antes y después, siempre hablan de individualizar y no son tan numéricas. Hablan de que las proteínas son parte de una estrategia integral, que obviamente actúan en estas cosas que acabamos de reflexionar. Y en general, los estudios de recomposición corporal sí son más numéricos, yo les menciono algunos, y los márgenes van entre 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo día. Algunos trabajos hablan de sí o sí más de 1,3 por kilogramo día. Las recomendaciones numéricas no son tanto de guías universales o de práctica clínica, sino que son más de estudios de composición. Y tengan en cuenta que hoy también nos estamos poniendo bastante de acuerdo en qué peso utilizar para el cálculo de proteínas, tanto en sarcopenia, en obesidad sarcopénica, en recomposición corporal, para evitar prescripciones escasas o sobreestimaciones. Hoy hablamos mucho de ese peso ajustado, ¿no? Ese índice, ese peso ideal, que puede ser un IMC de 23 a 25 según población. Ese peso ideal menos, digamos, el peso actual, o el peso actual menos el peso ideal, mejor dicho, y de ese rango dejar un 25%. Para que hace años trabajábamos con eso y hoy está bastante más revalidado nuevamente. Por supuesto, a la hora de hablar de proteínas, usamos estrategias para llegar a ese 1,3, ese 1,2 por kilogramo de peso ajustado por día. Una gran estrategia general a veces son los 100 gramos de proteínas por día, porque si lo pasan a el peso ajustado de diferentes personas con adiposopatía, en general estamos en un valor cercano a esto y esto da 1,2, 1,1, 1,3. Tener en cuenta errores frecuentes que pueden llevar a que las personas no cubran este macronutriente tan valioso. Tener en cuenta también estrategias como el checklist del salteo de comidas, de proteínas sin densidad, de comidas sin densidad nutricional. Hasta usamos esos kits proteicos para tener en casa y cubrir este macro. Pero en las reflexiones uno dice, bueno, no existe una recomendación universal, hay variables que van a terminar marcando qué cantidad de proteínas vamos a dar, como la necesidad de pérdida de peso, la masa muscular, la presencia de diabetes y por supuesto la presencia de enfermedad renal es determinante también. La mayoría de los trabajos hablan que calidad es igual de importante que cantidad. De hecho, estamos preguntándonos si contamos en renal las proteínas vegetales. Los márgenes son muy amplios, 10 a 35% de la ingesta energética. Pero, ¿qué pasa en esta última etapa? ¿Qué pasa en esta etapa 4, como decíamos, de fallo renal más importante? Y acá a mí me gusta mucho reflexionar un poco sobre las cosas que continúan estando en esa persona que avanzó en el continuo. Sigue estando la posibilidad de una sarcopenia cada vez más presente. Sí, tenemos que tener en cuenta en qué momento biológico está, donde a veces las recomendaciones proteicas son más altas. La presencia de fármacos, por ejemplo, análogos de GLP-1 como primera medida en todas las etapas, los fenotipos, como decíamos, de comportamiento alimentario, qué hábito tiene esa persona, qué ingesta está llevando adelante actualmente, la agresividad de la enfermedad, qué etiología tiene ese continuo renal, esa patología renal, y por supuesto se empieza a aparecer la presencia de hiperfiltración en contra, ¿no? O sea, todo lo que está en azul sería a favor de dar buenas prote y empieza a aparecer la hiperfiltración, el aumento de la presión intraglomerular, el exceso de oxidación de aminoácidos, de ureogénesis y de toxinas urémicas, pero a mí me gusta esto de, si estamos hablando de un continuo, no es una persona que hasta el 3 o hasta la no presencia de deterioro renal podía muchas proteínas y después pasa a cero. Acá tiene que haber un continuo en donde importa el consumo actual, donde importa en qué estadio está de la enfermedad renal, donde importa qué agresividad o qué posibilidad tiene de progresar mucho en el deterioro de la función renal o si disminuyendo ese tejido adiposo vamos a quedarnos en ese estadio sin progresión, en la estabilidad metabólica que tiene esa persona, en la calidad de alimentación y calidad de proteínas que va a consumir. Esto que decíamos, no es lo mismo un alto consumo de proteínas vegetales que animales, en su estado nutricional, en su momento biológico y obviamente innegociable también de su entrenamiento. Aquella persona que entrena mucho
también tendremos que tener en cuenta qué cantidad de proteínas vamos a darle. Con lo cual, y acá no tengo la respuesta a cuántas proteínas vamos a dar, pero sí tener en cuenta que las recomendaciones hablan, y hoy estamos, por eso les digo, escalando un poquitito, hasta 1,3. Es decir, entre esos 0,8 hasta 1,3 gramos por eso, por ese kilogramo de peso ajustado o por un peso razonable que se consensúa con la persona por día. Y siempre tener en cuenta que obviamente la masa y la función muscular se van a mantener siempre mucho más con el ejercicio que con el exceso proteico a medida que obviamente progresa esa función renal. El segundo gran actor es la fibra, ¿sí? Sin duda, volvemos a lo mismo. Su rol muchas veces a través de la generación de ácidos grasos de cadena corta, de la fermentación, en la inflamación, toda esa diversidad microbiana tan favorable, todo ese también rol en la secreción de incretinas, en fenotipos de conducta digestiva, otra vez en su rol de composición corporal a través de carbohidratos de tipo prebióticos y obviamente también por ejemplo, en el control de la constipación tan común en las personas con análogo GLP-1. Así que estamos con valores altos, 25 gramos por día hace unos años, ahora cada vez vamos escalando más también, 25 a 38 gramos por día e incluso trabajos que hablan de 40 a 45 gramos de fibra. Y también tenemos estrategias para aumentar ese consumo de fibra, como el conteo de fibra, como las 30 plantas semanales, como esa progresión que hacemos de fibra del menú que la persona hace hacia el incremento paulatino para evitar trastornos digestivos. Y en la era de la suplementación también, la suplementación con fibra es una suplementación sumamente valiosa para acercarnos a los valores. Tengan presente que en ese continuo cardio-renal-hepatometabólico, por ejemplo, con deterioro de la función renal, encontramos personas con 10, 12 gramos, hablan los trabajos de consumo total de fibra, es decir, muy, muy bajo. Así que también el énfasis tiene que estar puesto acá y empiezan a veces a generarse controversias, sobre todo en todas las drogas ahorradoras de potasio, todo lo que es los antihipertensivos frecuentes y sobre todo las finerenonas, estas drogas cardiorrenales, que en parte han sido las responsables del continuo del cual hoy estamos hablando, que son ahorradoras de potasio y que ahí empieza a hacerse una ensalada la persona de googlea o malos asesoramientos y empieza a asociar las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos, las semillas con más contenido de potasio y ante la desesperación de obviamente recibir estos fármacos y tener un potasio por abajo de 4,6 o de 5, según marque el punto de corte, empiezan a hacer recortes equivocados. Entonces aquí es donde tenemos que ser claros en la consejería. El control de potasio puede recién ser necesario en el último estadio del continuo, solo si hay hipercalemia. Si hay hipercalemia, trabajaremos en frenar esa hipercalemia y las primeras medidas en general son no alimentarias. Regular la constipación, con lo cual se hace con un generoso aporte de fibra, regular el control glucémico, la insulinopenia, tener en cuenta qué fármacos pueden ser reemplazables, no estos cardiorrenales que se usan en diabetes y renal obviamente, pero sí algunos fármacos que pueden ser ahorradores y que estén siendo contraproducentes. Y recién después de descartar todo eso, pasamos al manejo dietético. Y en el manejo dietético tampoco recortamos fibra, sino que pensamos en los sustitutos de sal ricos en potasio que a veces están en forma indiscriminada y sobre todo en los ultraprocesados e hiperpalatables, que tienen una muy alta biodisponibilidad, que su absorción es del 90% y ahí están las principales medidas a llevar adelante y no en recortar matrices indispensables en este continuo. En el caso de hacer, de seguir teniendo complicaciones ante esta escalerita de intervenciones que hicimos, lo que hacemos es relacionar y sacar un índice que se llama potasio fibra. Y por ejemplo, las carnes rojas, fiambres, embutidos, tienen cero fibra, con lo cual tienen índices de potasio altos, índice de potasio fibra, es decir, es un potasio sumamente biodisponible y se absorbe casi en su totalidad. En cambio, la mayoría de las frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, todas las que están en ese platito tienen índices potasio-fibra bajos, es decir, tienen mucha fibra por la cantidad de potasio que aportan. Y en el caso de que siga siendo difícil el manejo, se aplican esas técnicas culinarias que acá están mencionadas,
Antes hacíamos esos cuádruples remojos y cambios de agua que eran totalmente impracticables y que no había buena adherencia. Hoy se habla de un remojo de 8 a 12 horas, de un hervido, de un frisado y un descongelamiento en medio acuoso, en el caso de aquellas verduras, legumbres, que eso se puede hacer. De paso, facilita, como decimos, la planificación. Y siempre tengan en cuenta que los ultraprocesados no pueden tener esta técnica culinaria, las carnes en general tampoco pueden tener estas técnicas culinarias, así que vale la pena hacerlas en las matrices que tenemos que sí o sí conservar en estos pacientes. El último rasgo distintivo, hablamos de en el último periodo lo que es rasgo distintivo en proteína, fibra. El último es la restricción calórica en una persona que está en un estadio del continuo 4B, por ejemplo. Obviamente las ingestas energéticas son más generosas. Hoy hablamos de 35 kilocalorías por kilogramo día, siempre evaluando recomposición, teniendo en cuenta el personalizar y sobre todo teniendo en cuenta que a veces ese peso está sobreestimado por edema y ascitis. Si tuviéramos que hablar del patrón renal en esta última etapa, es un patrón plano, centrado en la persona, con un enorme porcentaje de proteínas vegetales y más generoso en lo que es sodio, hasta 4 gramos, pero en realidad no existe una única dieta renal. Patrón plano es el patrón, pero patrón mediterráneo, DASH, nórdico, salvo el occidental, el resto son patrones que pueden estar adaptados y son viables para las personas en el continuo cardio-reno-hepatometabólico. Lo último, no puedo hablar del continuo sin hablar de incretinas, porque todas las guías hablan de los análogos GLP-1. Fíjense que estos análogos, este mundo de las incretinas, que la verdad que hace 10, 12, 15 años que hoy estamos acompañando personas con esto, pero ahora obviamente cada vez más masivo, no apuntan solo a bajar apetito o a retrasar el tránsito intestinal, sino que tienen impacto a nivel de la estatosis hepática de origen metabólico, a nivel del páncreas, a nivel del riñón, a nivel del hueso, del tejido adiposo, del músculo. Es decir, por eso es importante acompañar la terapéutica de todas aquellas personas que vayan a incluir estos análogos. Y antes de pensar en el fármaco, nosotros siempre pensemos en modular la propia fábrica endógena de incretinas, como decimos, la farmacología interna de la persona, incretinas que tienen una vida media más corta, pero que obviamente vale la pena hacer esa intervención a través de diferentes gatillos. Las proteínas, como hablábamos antes, los carbohidratos con mirada entérica, con fibra prebiótica, polifenoles, almidón resistente, las grasas con ese mayor también retraso en ese vaciamiento. Y algunas estrategias, por ejemplo, como evitar el snacking continuo, ese reposo fisiológico, 10, 12 horas, genera, digamos, una mejor secreción de incretinas y respeta los ciclos que tienen estas secreciones de incretinas endógenas. Y hoy también se están estudiando compuestos bioactivos que participan en esta liberación de incretinas, como las catequinas, la curcumina, la capsaicina, canela, jengibre, que están alineados con patrones antiinflamatorios. Pero después llega también a acompañar con nuestra terapéutica nutricional los análogos de estas incretinas y siempre dividimos en todo lo que tenemos que hacer trabajar estilo de vida, preparar a nuestro consultante a esa pieza que va a agregar dentro de todo un estilo de vida que tiene que estar trabajado sin ninguna posibilidad de negociación. Primero estilo de vida y luego, digamos, ingresa el análogo. Obviamente el ajuste que hacemos durante el análogo en interdisciplina, trabajar en los efectos adversos, en el consumo proteico, en el consumo de fibra y todo lo que hacemos en la salida, como decimos, del fármaco para evitar estas intercurrencias de peso, ¿no? No las llamamos tanto hoy rebotes ni reganancias, sino que son cosas esperables dentro del continuo de adiposopatía, pero que también podemos trabajar en esa salida. En el durante, los trabajos hablan del manejo de tolerancia, ¿no? Reducir volumen, trabajar con técnicas de mindfulness para esa velocidad de alimentación, evitar compuestos irritantes, trabajar también en un aumento en la frecuencia de comidas, fundamental la hidratación.
Y las guías hablan de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de acompañar a nuestros consultantes con farmacología análogo GLP-1, desde elegir el patrón más adecuado, navegar en las preferencias de la ingesta, prevenir los déficits que pueden presentarse, preservar la masa muscular, maximizar esa recomposición corporal que hablábamos y así, ¿no? Todos los escaloncitos que debemos tener en cuenta. Como siempre, como hace muchos años lo digo, deben estar aburridos los que alguna vez me han escuchado, pero yo hace algo de 14 o 15 años que trabajo acompañando a personas con terapia farmacológica, con análogo GLP-1, y para nosotros como equipo, el durante es una enorme motivación, obviamente, y es un espacio gigante para trabajar diferentes conductas de comportamiento alimentario durante el tratamiento farmacológico. Todos hoy estamos en suplementación, así que vamos a hablar muy breve de lo que hoy podríamos suplementar en el síndrome cardiorrenohepatometabólico. Como les decía, las guías hablan de, en una etapa 2 con triglicéridos muy elevados, la posibilidad de suplementar omega 3, que ahora vamos a detallar un poquitito. La posibilidad, centrándonos en músculo y en no cubrir proteínas, de poder en una sarcopenia suplementar con proteínas, creatina, vitamina D, tal vez es la suplementación que más usemos, pero siempre individualizando y sabiendo que solo complementa todas las estrategias que venimos hablando antes. En lo que es omega 3, tener en cuenta que todos los consensos hablan que primero la idea es alimentos y luego en aquellos que no tienen hábito en el consumo de pescados grasos, de oliva extra virgen o no tienen posibilidades, no tienen accesibilidad, semillas, nueces, como hablamos siempre de esas primeras fuentes de omega 3, podría estar la suplementación de 2 a 4 gramos libre de conflictos de interés y solo para sacar cuentas, algunas marcas que para llegar a esos 2 a 4 gramos por día, fíjense que necesitamos 3 a 4 cápsulas o 4 a 5 cápsulas en algunas marcas, y eso se suma a toda la farmacología, todo el costo que hoy tenemos en farmacología. Es decir, que pensemos bien a la hora de agregar las suplementaciones hoy en función de primero alimentos y luego evaluar costos y accesibilidad a este tipo de suplementación. Y también solo a manera de ejemplo, tener en cuenta que si vamos a indicar una suplementación proteica porque a esa persona le es funcional, porque no llega a cubrir las proteínas que hablábamos, bueno, evaluar marcas, dar accesibilidad a buenas marcas en un mundo que hoy está feroz con el tema de suplementación. Para cerrar, por supuesto, las guías hablan de esa coordinación e interdisciplina, con todas las especialidades que tienen que estar presentes. Y a nosotros como alimentación, como terapéutica nutricional, me parece que para ordenar tendríamos que hablar de fenotipificar a la persona en función de comorbilidades, composición, estatus hormonal, comportamiento alimentario, centrarnos como punto de ovillo en el trabajo en el tejido adiposo, en esa cantidad y en esa inflamación, tener en cuenta que hay un continuo, hay medidas generales y vamos agregando estrategias en función de la etapa. Y tener en cuenta que obviamente hoy hablamos de dejar de pensar en medidas aisladas, en dietas para, y por eso hablamos de ese ecosistema donde patrones, matrices y acciones se van sumando en todo este continuo. Siempre decimos que no hay una dieta universal, pero sí es cierto que hay bases terapéuticas conectadas y que a eso vamos agregando estrategias. Voy a cerrar con un resumen para dejarles, y acá hago una pequeña reflexión. En 119 páginas que tienen las guías cardiometabólicas, estos son los mensajes a mi gusto sumamente acotados de alimentación. El patrón DASH, esa reducción calórica para la pérdida de peso, la posibilidad de ingesta regular de desayuno y disponer de alimentos saludables en el hogar, lo que hablábamos de dietas cetogénicas y ayuno, algunas pequeñas medidas para lo que es diferentes situaciones de lípidos y de enfermedad cardiovascular. Para el manejo de medicamentos, lo que es porciones más pequeñas con mayor frecuencia, comer despacio, detenerse cuando uno sienta saciedad, evitar alimentos ricos en grasas picantes y limitar el alcohol, y algo sobre inseguridad alimentaria.
Esta es mi cara cuando yo veo que de las 119 páginas de las guías cardiometabólicas, las recomendaciones alimentarias entran en una infografía nada más, ¿eh? Lo que les acabo de nombrar entra acá, con lo cual creo que nos queda, ayudándonos con la guía que nos da lindos recursos, nos queda mucho, mucho, mucho por trabajar en este enfoque continuo en cada una de las etapas. Creo que hay que explotar mucho más cada una de las etapas, desde todo lo que tiene que ver con lo alimentario y agradecerle, obviamente, nuevamente a la SAN y sobre todo a Silvi por estos espacios, por su lucha incansable, porque hablemos de nutrición en estos continuos y en todas las situaciones alimentarias. Así que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir acá. Yo no sé si, ahora me da miedo ver si somos los mismos. Ay, sí, qué suerte, yo a ver si me Somos un abandonaron. montón, Barbie. Con todo lo que, por favor, voy a tomar agua. Tranquila, toma agua. Bueno, Somos traté un de ir montón. así. Hay ¿Estamos bien, no? Sí. perfectas en tiempo, perfectas. Aplausos y más aplausos. Bien. Preguntas todavía no veo, solo un comentario bastante interesante A con ver. respecto a todo lo que estuviste hablando y en un momento cuando hablaste de las dietas cetogénicas, se Sí, le dice, y la keto también puede generar hiperuricemia, que es otro factor claro, proinflamatorio. exacto. Sí, no lo puse, es verdad, tal cual. Uno lo piensa como primera adversidad, los mecanismos de reganancia en la salida de este tipo de patrones, ¿no? Sabemos que hay más apetito, menos gasto metabólico y más saciedad, pero tal cual, pensando en lo cardiovascular, la hiperuricemia. Muy bueno, muchas gracias, sí. Muy buen comentario. Bueno, Ángela, YouTube, ¿cómo estamos? Le voy a escribir. Mientras, invito a que se animen a hacer alguna pregunta. Bueno, ya con aporte, los dejé, viste que a veces hablo un poquito mucho, entonces ya quedan. Acá veo acá a muchas conocidas. Elenita, hola, Magio. Bueno, y acá Mucha, todo. mucha gente conocida, muchas Sí, amigas, colegas, sí. compañeras de Facu, gente que nos cruzamos por todos lados, acá haciendo el aguante. Wadi nos mandó una foto hermosa para que pongamos en ¿Qué nuestra, Guadi en nuestras Benavides? historias. La Así reina que un microbiota montón de está por amigas ahí por también. acá. Qué linda, bueno, buenísimo. Espacio de amigos hicimos acá. Bueno, veo un Estamos, montón de estoy colegas ahí en los nombres, así que mucha, una mucha alegría. gente. Le estoy ¿Mm? preguntando a Ángela y acá me está por responder. Yo voy mirando así porque conozco un montón, entonces después la saludo. A ver qué me Hola. dice. Acá me dice la doctora Laura Gaete que está junto con la magíster Ángela Zuleta para que te pongas muy Sí, contenta, que en YouTube hay 38 participantes. pero espectacular. Bueno, Así que esto es buenísimo. un éxito rotundo y nos manda muchas felicitaciones. Bueno, yo vuelvo a decir que en la fecha esto es doble mérito para todos los que estamos, porque realmente doble mérito estar acá. Esperen que le están llamando a Silvia, vamos a No, ver. me está diciendo Ángela que en YouTube son todas felicitaciones sin preguntas. A Bueno, ver, espérame buenísimo. que voy a mirar por acá, porque Siempre yo dejé por ahí excelente, mis gracias redes para cualquier Bárbara, duda. excelente presentación, excelente, felicitaciones, reclara y brillante exposición, dice la doctora Silvia Sanz, excelente, muchas Bueno, muchas gracias, gracias. reclara, genia, excelente ponencia, muchas gracias. Nos Acá. podemos ir, Silvia, entonces ya, nos vamos todos Mira, que... nos sentimos más que satisfechas que el trabajo fue cumplido, pero acá Ceci Martinelli pregunta, ¿dónde podemos seguir profundizando estos temas tan interesantes? Ay, sí, porque viste, hay que declarar conflictos de interés, porque como Hay viene que, el hay que curso pasar, chicos. metabólico, viste, están los conflictos de interés ahí en Nutrinfo. Así que, pero bueno, Pasamos todos unos somos chivos. familia, San Nutrinfo, sí, ahora empezamos este continuo apasionante que la verdad, yo hace unos años que vengo, digamos, trabajando en esto y me parece que nos ha unido en la manera de trabajar y bueno, a los que veníamos siendo renal como aislados, nos ha integrado en toda la terapéutica. ¿Eh? Así que bueno, hemos logrado convencer a todos los colegas que trabajen en lo renal también, que cada vez lo vemos más.
Me gusta porque recibe el teléfono, viste que recibe el llamado. Ahí está, ahí vemos. Sí, porque Ángela me Esta- manda, en vez de mandarme escrito, me manda Ya, audios. me encanta. Entonces Bueno, la tengo que escuchar. Y acá una pregunta de YouTube dice si se sí. pueden recomendar los beta-glucanos. Yo en lo que es, está buena la pregunta, no lo uso en la rutina yo como suplementación. Habría que buscar, me parece que hay trabajos que hablan de algo de suplementación, dentro de toda esa suplementación con fibra que decíamos y eso. Pero no lo tengo en mi terapéutica así cotidiana, no. En general yo un poco lo que presenté es lo que utilizo en el ¿Y qué continuo, tipo pero de está fibra, ya bueno. que estamos? Ahora te pregunto yo, ¿qué tipo de fibra Ahí no puse utilizamos marcas para en fibra, tendría que suplementar? haber puesto, pero la verdad que sí que normalmente utilizamos suplementos alrededor de 5, 7 gramos de fibra y tienen una combinación de ambas, soluble e insoluble, un poco por todo el efecto cardiovascular de la soluble, pero también teniendo presente que muchos están con los análogos de GLP-1 y hay una constipación presente por ese enlentecimiento, el mix, en general yo uso suplementaciones que tienen ambos tipos de fibra. Hay varias Y marcas, las tendría que haber recomendemos, puesto porque así les queda. ya que tenemos a Ángela acá, que es Sí, la apasionada y la genia de la fibra, digamos que, como siempre dice ella y como yo a aprendí ver, mucho de ella, que nosotras las licenciadas en nutrición estamos muy acostumbradas a decir que hay que consumir frutas y verduras para consumir fibra y que en realidad, y con mucha razón, como ella dice, en un plato de lechuga, cuántos gramos de fibra podemos claro, encontrar. exacto. Entonces, Sí, lo que tenemos que hacer mucha promoción es al consumo de legumbres, a sí. meterlas varias veces en la semana, al grano entero, y Y el bueno, el grano patrón entero puede ser arroz mediterráneo, 3 porciones de integral. legumbres semanales, digamos, un poco apunta en ese cubrir fibra, esas 3 porciones semanales, frutos secos diarios. El patrón MAI también hoy habla de esos frutos secos diarios, es decir, eh, fuentes de fibra que sean significativas en cantidades. Exacto, ¿Mm? porque nosotras siempre recomendamos la fruta y la verdura, que obviamente que la tenemos que consumir y tenemos que comer las 5 porciones por día que todos recomendamos, pero para el consumo de fibra no nos es suficiente. No, Entonces no sé. tenemos que hacer énfasis en la legumbre, en el grano entero, en las semillas, en los frutos secos y en el consumo de agua, por favor, que la gente toma tan poca agua. Acá me preguntaban marcas de suplementos de Ahí fibra. está, Marcas, la leíste vos antes que Em, yo. sí, lo leía de la... Espera que quería, porque me acuerdo Fiber más así como primera, pero digamos que damos... hay varias alternativas. Y vuelvo a decir, libre de todo conflicto, o sea, lo decimos porque son... Porque también darle a la gente marcas es de alguna manera, por eso yo mostré lo de proteínas, es asegurar que tengan buenas alternativas, ya que van a hacer una inversión, digamos. ¿M? Así que si quieren después eso, por ahí me pasan por privado y les paso, ¿no? Diferentes marcas que hay en el mercado. Yo acá en el documento que tengo mío, tengo 5 o 6 marcas cotidianas de buen precio y de buena relación y buen contenido. Así que bueno, puede estar, pero Lástima que está la algunas reina ahora, acá de como la decías vos, microbiota, que ella siempre también en eso nos da muchas estrategias para indicar fibra, que es Guadita Benavides. sí, claro. Así Yo que, digo que últimamente hay algunas de las marcas que recomendamos, como vos hablabas recién del Fiber Mice, que no se están consiguiendo en el claro, país. Y eso es una pena. Igual que sí, la del laboratorio ENA, que es muy buena fibra y que ujú, no se está consumiendo porque no está entrando al país. Entonces, eso sí. también Hay tenemos una que saberlo. de Nutentar, de un laboratorio que se llama Nutentar, que tiene un buen precio, tiene una buena relación, sin contar que además conocemos a las personas que lo hacen y que la verdad tienen una materia prima bárbara. Bueno, después, por supuesto, el psyllium, ¿no? También lo ¿Puedo utilizamos. hablar? ¿Quién Claro, es? Ángela, ¿cómo Ay, no? sí, Hola, por hola. favor, qué Es honor, que por qué YouTube no suerte. me conectaba. Bueno, Bueno, No, pero vos me pediste que te desbloqueemos y ahí le pedí a Lorena y acá bueno, estás. gracias. No, con respecto a lo de la fibra, quería y hacer un solo comentario, que yo creo, no soy tan partidaria de los suplementos, sí, creo que el alimento es un todo, una mirada holística.
No podemos aislar los componentes y meterlos en un suplemento, sino consumir el alimento con toda su matriz, que Sí. incluye en los granos enteros todo el beneficio. O sea, lo que hay que recomendar es el consumo aumentado de cereales, en el caso de que se pueda, que no haya celiaquía, y de legumbres, sobre todo. Las legumbres son un paquete de fibra de todo tipo. Entonces, creo que recurrir a un suplemento de fibra como recomendación para, es decir, para una terapia de un problema de constipación continua, ¿verdad? Pero en realidad lo que tenemos que reforzar es el consumo de los alimentos Sí. completos, que son un Yo te todo. imaginarás, por supuesto, que de 25 años de profesión, pero defensora absoluta de esas bases. Ahora, a mí me gusta dar mucho de la práctica que uno tiene y bueno, creo que también nos pasa en la vida cotidiana, en las dificultades, en los tiempos, Ujú. en la vorágine en las que las personas viven, que bueno, primero alimentos. Ahora, si esa persona no cubre, está muy lejos. Me parece que Sí, también obvio, como obvio, por segundo supuesto. escalón, sin ninguna discusión, que la primera línea es la alimentación, pero por Dios, ni hablar, pero me Mm. parece que también, por eso yo a veces voy compartiendo las estrategias prácticas que Por supuesto, utilizo. estoy Ahora, de nunca acuerdo. como primera La línea ni terapia. primera consejería. Ahora, en proteínas, imagínate yo haciendo renal, qué amigas puedo ser, cuán amiga puedo ser la suplementación proteica. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que por ahí no llegan a cubrir, están muy lejos Mm. y no tienen tiempo, y entonces a veces una opción de un batido proteico, por decir, puede permitir cubrir una proteína que cumple, las Un solo repasamos, comentario. inmensas funciones. Un Pero comentario con respecto a los sí, suplementos que te digo. sí. En general, los suplementos están dirigidos a la constipación, ¿no es verdad? Sí, O sea, ¿el que fibra me son fibras, decís? sí, fibras insolubles. Hay En este indicación, caso el silio, sí. bueno, hay algunos, pero en Hay general el indicación silio, todo eso, cardiovascular. no son fermentables, no son mejoradoras de microbiota, a eso me refiero. Por eso Ujú. hay que, ¿qué es lo cuál es la mezcla que estás proponiendo? En cambio, habría que ver. Bien, acá hay una pregunta, acá Agua, sí, preguntan, albuminuria y bueno, creatinina, valores. albuminuria menos de 30, eso en cualquier, digamos, en cuanto buscan hay clasificaciones, pero en general buscamos una albuminuria menos de 30 siempre. Y el filtrado, hoy estamos parados en ese filtrado menos de 60, pero cruzar las dos cosas, ¿sí? Cruzar lo que es el filtrado con la albuminuria. Y ojo con los hiperfiltrados también, ¿no? Personas Ujú. con filtrados muy elevados pueden tener esa albuminuria. Hay clasificaciones, pero en general buscamos una albuminuria menos de 30 siempre. Y el filtrado, hoy estamos Ah, estoy en parados en ese YouTube, filtrado por eso. 60, pero cruzar las dos Pero cosas. ¿Sí? Igual los puntos Cruzar de corte y yo los dejé. Y ojo con los Ah, acá vuelve a hiperfiltrados. preguntar, ¿cuál es la relación albuminuria y creatinina? Sí. Relación, ¿cuál es el valor? Ponen. Bueno, ahí hay que cruzarlos. Hay que aplicarlo en la tablita que ahí les dejo. Es cruzar la albuminuria con el filtrado y ahí va dando el riesgo renal. Y eso permite un trabajo precoz, ¿sí? Por ahí una persona que tiene un filtrado bueno, ¿sí? Mayor a 60, tiene una albuminuria y entonces aumenta el riesgo renal. Valor, ponen. Bueno, ahí hay que cruzarlos. Hay que aplicarlo en la tablita que ahí les dejo. Es cruzar la albuminuria con el filtrado. Sí, está. Yo dejé los valores ahí, porque ahora me parece medio plomo empezar a dar cada punto de corte, pero están. Y si no, me escribís y te paso ahí. Es una tabla que está hoy muy a mano. Son varios valores, quiero decir, ¿no? O sea, de Claro, filtrado y de albuminuria. Hay tres escalafones y de filtrado también. Y ahí se cruzan. perfecto. Bueno, Creo que queda la presentación para que puedan ver ahí los valores. voy a preguntar a YouTube a ver si hay algo más, si hay alguna pregunta más. Y si no, ya me parece que estuvo súper completa, que has respondido todo lo que se ha preguntado y que
hemos podido Y está bueno que interactuar también y haya estos intercambios a mí me y parecen súper como, valiosos, muy claro, ricos, que sí. no son disensos, sino que son distintas formas de abordaje y de plantear la misma situación, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece también que la flexibilidad ante la realidad de cada persona es clave. Es decir, Y como bien nosotros decían por ahí tenemos adelante, lineamientos, nosotros tenemos como lineamientos que son claves para nosotros. Primera línea de acción, alimentos, siempre, toda la vida. Ahora, después flexibilizar y adaptarnos a la posibilidad de cada persona es, digamos, también poder lograr una mejor adherencia. Entonces, por eso a veces es que yo les totalmente. muestro estrategias que a veces en algunas personas pueden ser útiles. Y nos acerca a que tenga buena adherencia, que tenga un continuo, ¿no? Siempre trabajando en pos de la diversidad alimentaria, que como lo presentamos era primera Acá ley. nuestra amiga L dice ser flexible y adaptarse a cada persona es nuestra base y tal cual. Y yo creo que más que alimentos, hablamos de patrones, Y hablamos de de matrices. matrices alimentarias y no de alimentos aislados y de la individualización que nosotros podemos hablar en formas generales, con todas las guías y todos los patrones alimentarios son poblacionales, pero nosotros enfrente tenemos a una persona, a un individuo y tenemos que adoptarnos a él. Bárbaro. Bueno, Silvi, mil Excelente, excelente, gracias. Bárbara. Quería Gracias, decirte que Ángela. me Un encantó honor. porque yo de este tema mucho no conozco, pero No, no, fascinante. Aprendí un honor. muchísimo y súper didáctica, muy linda presentación. Un Para mí gusto. un honor escucharte, compartir con No, ustedes. por favor. Así Pero que, estuvo bueno, genial. mil Te gracias re por el felicito. espacio. Y de No, YouTube muy también linda seguimos con las presentación. felicitaciones, así que bueno, ahora va mi aviso parroquial. Esperamos a todos el Las 2, jornadas de 3 y obesidad. 4 de septiembre Sí. el 2 de septiembre en las quintas jornadas de obesidad, el 3 y el 4 en las 17 jornadas de nutrición de la SAN. Todos los socios SAN con cuota al día tienen la inscripción sin ningún costo. Los esperamos a todos. Trabajamos mucho en la subcomisión científica para armar un hermoso programa Programón. con Sí. Ángela, con Laura y con todo el grupo de subcomisión científica. Venimos trabajando muchísimo. Los esperamos a todos. Van a ser unas hermosas jornadas. Y un Programón, la hermoso verdad. momento para encontrarnos y darnos eh, un lindo abrazo. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, gracias por el espacio. ¿Eh? Chau, chau. Abrazo. Buenas noches a todos.